imagen vívida de un Borges más abierto, que incluso divaga en el fluir de su pensamiento gracias a la discreta y generosa posición del interlocutor. Se me ocurre que la obra literaria de Alifano también aflora gracias a la escucha, porque hablar, como dice Heidegger, es escuchar, y solo quienes saben escuchar dialogan de verdad. Creo, como Heidegger, que la actitud de escuchar es un acto de máxima generosidad, tanto como el de recordar a los que se han ido y nos dejan el legado de su ser, como Neruda y Borges. En los libros de Alifano, trabajados en base a conversaciones, se da la circunstancia de que él, como sujeto, se sitúa casi en las sombras. Pero este lugar es cómodo porque le ofrece la mejor perspectiva, le permite tomar notas y registrar cada detalle, lo que da lugar a reflexiones agudas e ingeniosas. Quisiera detenerme en el relato Tirando manteca al techo. No lo he traído. Quería enseñarlo. Está editado en Proa y es del año 2011, ¿no? 12. Es que tiene una foto genial esa, la portada de ese libro. Tirando manteca al techo es, como me explicaba Roberto en una conversación, era la afición de los niños de la clase alta, aristocrática, que en sus ratos de ocio, aburridos, hacían bolitas de manteca y las tiraban al techo de puro aburrimiento, ¿no? Entonces, por eso se llama, es una muestra de una actitud ante la vida, es una imagen que los refleja a todos. Este libro lo recomiendo porque todo lo narrado parece tan irreal como el cine y tan fantástico como el espejismo de la riqueza, origen de excentricidades y caprichos. Macoco vivió en Buenos Aires, donde se hizo famoso por su afición a los caballos y a las carreras de coches. Después de tomarse la noche porteña, se fue a conquistar Londres, París y Beverly Hills, donde dejó una leyenda por sus amores con las divas del cine, desde Rita Hayworth hasta Claudette Colbert. La inmensa fortuna que dilapidó para satisfacer sus locuras dio lugar a la famosa frase de este actor francés de los años 40-50, que es Sacha Guitry: "Il est riche comme un argentin". El libro es un trozo de esa Argentina soñada que se desvaneció por el peso de la realidad, tema muy recurrente en Alifano, el del sueño que se sueña y sobre el que él ha escrito unas cuantas variaciones a las que me referiré. Un libro precioso es este, prologado por Borges. Quisiera señalar que si el estar de Alifano en sus conversaciones ha sido discreto, también lo ha sido su estar en este mundo como poeta, ya que es casi imperceptible. El sujeto desaparece de su obra, como señala el propio Borges en el prólogo al libro de poemas que les he enseñado. Sueño que sueña se titula. Y Borges dice así de este libro: el soñar de estas páginas es un verbo que no tiene sujeto, es un sueño sin soñador, un sueño impersonal como la lluvia o como la caída de las hojas en el otoño. De este poemario que está compuesto de 34 variaciones sobre el tema del sueño que sueña, me permito citar solo una de esas variaciones. Dice: perros del hortelano, que no soñáis ni dejáis soñar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Consuelo. Yo vengo llegando de Italia, de Roma, y los italianos dicen: si non è vero, è bien trovato. Para mí es un honor muy grande estar esta tarde aquí, en esta institución que nos representa a todos los iberoamericanos, la Casa de las Américas. Muchas gracias por esta invitación y por poder estar con todos ustedes, ¿no? Yo estoy realmente asombrado de que hayan venido tantos con este calor a escucharme. Yo, más que una conferencia magistral, voy a hablar de mi relación con estos dos enormes poetas, estos dos grandes del siglo XX, que, como decía nuestra amiga, uno de ellos lamentablemente no obtuvo el premio Nobel, ¿no? Fue el premio Nobel que no se llegó a dar, ¿no? Que yo creo que a Borges no lo afecta para nada, en todo caso afecta mucho al premio Nobel, no habérselo dado al escritor más importante del siglo XX, ¿no? Porque
Creo que no hay ninguna duda de que Borges es el escritor más importante que dio el siglo XX. Así como se habla de la obra kafkiana, se habla de la obra borgiana, o borgesiana, como dicen algunos. Yo también tuve el privilegio, tuve el altísimo honor de conocer y de tratar de una manera muy entrañable, muy íntima y de profunda amistad al poeta Pablo Neruda, otro de los grandes que dio la literatura de nuestra Hispanoamérica. Neruda es uno de los primeros poetas, junto a Rubén Darío, junto a Lugones y junto a Borges, por supuesto, ¿no? Porque a Borges se lo reconoce en muchos casos más como cuentista, como narrador, que como poeta. Y Borges es un poeta formidable, es sin ninguna duda un gran poeta, un hombre que veía al mundo a través de la emoción, a través de los sentimientos y a través de la belleza, a través del sentido estético, ¿no? Un poco el motivo de la conversación esta, que me gustaría después tener un diálogo con ustedes, no hablar yo solo, porque yo soy demasiado tímido, y bueno, aquí me ven ustedes, ante todos ustedes, ¿no? Hablándoles, ¿no? Pese a mi timidez, ¿no? Así que yo espero que ustedes no tengan la misma timidez que tengo yo y hagan preguntas. El tema es Borges y Neruda, una secreta relación literaria. Y a pesar de las diferencias políticas que todos conocemos entre Jorge Luis Borges y Pablo Neruda, en la juventud se conocieron epistolarmente. Pablo Neruda le escribió a Borges una carta donde le hablaba de su primer libro, de Crepusculario, y le mandaba los primeros poemas de lo que después, muchos años después, fue Residencia en la Tierra, ¿no? Todavía es el Neruda desfocalizado, ¿no? Un poquito fuera de foco, pero ya se ve ahí el enorme poeta, ¿no? ¿Qué hace Borges cuando recibe esta carta y este poema de Pablo Neruda? Borges había llegado de España a Buenos Aires, año 1921, funda una revista literaria, tomando como modelo las revistas que había visto en España, ¿no? Él participa, es discípulo de Rafael Cansino Sassens. Entonces funda una revista mural que se llamaba Prisma, ¿no? Ahí publica uno de los primeros poemas de Pablo Neruda. Y luego Prisma sale 3 números, nada más. Era una revista que la pegaban en las paredes, estos jóvenes que habían llegado en el caso de Borges, que habían llegado de Europa. Y bueno, esta revista dura muy poco tiempo. Sale 3 números, apenas un año, e inmediatamente fundan la revista Proa. La revista Proa, donde había varios españoles, ¿no? Estaba Jacobo Sureda, que había sido compañero de Borges en Mallorca, y estaba Macedonio Fernández, que se lo recuerda muchísimo, estaba Francisco Luis Bernardes. Bueno, sacan esta primera época de Proa, que era un tríptico, y ahí aparecen también poemas de Pablo Neruda y de los amigos que Neruda le presenta a Borges a través de cartas. Es decir, aparecen poemas de Salvador Reyes, que fue después embajador chileno acá en España. Aparecen poemas de Alberto Rojas Jiménez. ¿Quién no recuerda ese famoso poema de Neruda que se llama Alberto Rojas Jiménez viene volando? Que es precioso, ¿no? Es un poema maravilloso. Bueno,
en estos números de la revista Proa aparecen estos poetas chilenos, ¿no? A su vez, Borges le envía a Neruda en una carta o en un sobre, probablemente en una encomienda en esa época, su libro Fervor de Buenos Aires, ¿no? Neruda lo lee, se queda encantado con este libro y le hace un comentario que aparece en la revista de los jóvenes de la Universidad de Chile, ¿no? Una revista que se llamaba Claridad. Ahí aparece ese texto sobre la obra de Borges. La correspondencia entre Borges y Neruda sigue, y también sigue la correspondencia con los amigos que Neruda le presenta a Borges, y probablemente con los amigos de Buenos Aires que Borges le presenta a Neruda. Es decir, hay una correspondencia entre todos estos jóvenes que estaban, sin imaginarlo, haciendo o construyendo la gran poesía que luego nos iba a representar en América, ¿no? Entonces, bueno, pasan los años y en 1930 Neruda llega a Buenos Aires para ocupar un cargo diplomático como cónsul de la Embajada de Chile. Y en la casa de Oliverio Girondo, otro poeta argentino de la generación de Borges, se conocen Borges y Neruda. Entonces me contó Neruda que esa relación no había funcionado. Y me dice, mira, ¿sabes por qué no funcionó la relación? Porque, bueno, Borges era un anarquista de derecha y yo era un anarquista de izquierda. Entonces no nos pudimos entender. Es decir, se entendieron muy bien epistolarmente durante casi 10 años, pero después cuando se conocieron la relación no funcionó. Y Borges también, cuando yo le hablé sobre esta relación, recordaba muy bien ese encuentro con Neruda en casa de Oliverio Girondo, ¿no? Fue en una cena y bueno, inmediatamente chocaron por razones políticas, ¿no? Pero no nos tenemos que olvidar que Borges, en sus comienzos, fue un hombre de izquierda. Borges escribió un libro que se llama Los Salmos Rojos, estando aquí en España. Lo escribió en Sevilla. Y bueno, nunca lo llegó a publicar, pero se conocen los originales y se conocen poemas de ese famoso libro de Borges, Los Salmos Rojos, ¿no? Pero ¿de dónde venía esa influencia izquierdista de Borges? De su padre, del doctor Jorge Borges. El doctor Jorge Borges fue un personaje también extraordinario, autor de una novela llamada El Caudillo, que se publicó aquí en España y tuvo una sola edición, nunca se volvió a publicar. Y el doctor Jorge Borges era abogado de profesión, pero nunca ejerció la profesión porque le parecía indigna la profesión de abogado, ¿no? Lo mismo que a Macedonio Fernández, ¿no? Macedonio Fernández se recibió de abogado, pero nunca ejerció esa profesión, ¿no? Y entonces Borges, el doctor Jorge Borges, se dedicó a enseñar psicología en los colegios, ¿no? Y Borges decía que enseñaba psicología en colegios de señoritas, ¿no? Porque eso le permitía de pronto seducir a alguna joven, ¿no? Parece que era muy mujeriego el doctor Jorge Borges. Bueno, este hombre, como buen psicólogo, se dio cuenta de que su hijo era un genio y lo trajo a educar a Europa, ¿no? Él tenía el problema, ya Borges sabía que iba a ser ciego, porque su abuelo había sido ciego, tenían un problema hereditario, un problema congénito. Entonces él sabía que iba a ser ciego como murió su padre, ¿no? Que él también iba a morir ciego.
Entonces su padre vino a hacerse un tratamiento a Ginebra. Pero yo creo que la causa esencial de ese viaje fue traer a su hijo a educarlo a Europa, ¿no? Bueno, Borges, por razones que todos conocemos, vino la Primera Guerra Mundial y debió interrumpir sus estudios. Borges no pasó de un segundo año de bachillerato. Borges nunca terminó el bachillerato y sin embargo fue profesor universitario, ¿no? Nunca lo llegó a completar. Y contaba Borges sobre esta capacidad de seducción, sobre este deslumbramiento por las mujeres que tenía su padre, que en una oportunidad en la ciudad de Ginebra él estaba con el padre y de pronto pasa una mujer, ¿no? Y entonces el padre le dice, espérame un momento, le dice a él, ¿no? Y le empieza a seguir a la mujer y a decirle piropos, ¿no? Y entonces de pronto se da vuelta a la mujer y le dice, pero Jorge, ni a mí me dejás tranquila. Era la esposa, era doña Leonor Acevedo. Bueno, yo lo que les puedo decir, lo que les puedo repetir, es lo que le estaba diciendo a una señorita que me hizo una entrevista hace un rato, Olivia. Ella me preguntaba qué había significado mi relación con Borges. Yo siempre digo que es uno de los dones que le debo a la vida. Es un don que le debo, así como le debo el don de haber tenido 5 hijas, de estar ahora con uno de mis nietos que me acompaña, Alejo. Tuve el don de conocer a Borges, ¿no? Para mí fue una fiesta permanente del alma, trabajar todos los días con Borges. Yo trabajaba con Borges entre las 9 de la mañana y la 1 del mediodía. Y Borges era un hombre con un humor extraordinario, ¿no? Y también me preguntaba Olivia, ¿cómo eran? ¿Qué diferencia encontraba yo entre Borges y Neruda? El trato con Neruda era el trato del discípulo al maestro, ¿no? Pero Neruda, curiosamente, alentaba el tuteo. Neruda enseguida a su interlocutor lo tuteaba, ¿no? Y si el interlocutor no lo tuteaba o le decía maestro o don Pablo o señor Neruda, él le decía no, llámame Pablo, tutéame, ¿no? Pero el trato que uno sentía era el del discípulo ante el maestro, ¿no? Uno estaba ante el maestro, ¿no? Él era el que manejaba la situación, ¿no? En cambio con Borges eso desaparecía. Pero a uno jamás se le hubiera ocurrido tutear a Borges, ¿no? Yo jamás se me ocurrió decirle a Borges Giorgi, y trabajé casi 11 años con él, ¿no? Como a Neruda le decía Pablo o Pablito, ¿no? Y el método para trabajar con Borges era maravilloso, ¿no? Porque yo era un poco su secretario, pero esencialmente su amanuense, es decir, el que tomaba sus dictados. ¿Y qué sucedía? Borges me dictaba un texto, ¿no? Cuando terminaba de dictármelo, él corregía mucho, era muy perfeccionista de su obra literaria, ¿no? Tenía un gran sentido estético, era un maestro de las palabras, ¿no? Entonces, cuando terminábamos el texto, yo me lo llevaba conmigo. Y al otro día, yo sabía que Borges muy temprano me iba a llamar por teléfono. A las 6:30 o las 7, yo soy muy madrugador. 6:30, 7 de la mañana, Borges, que era muy madrugador, además porque sufría de insomnio, Borges me llamaba por teléfono, ¿no? Alifano, usted entregó lo que escribimos ayer. Nunca decía lo que le dicté ayer, lo que escribimos ayer. Es decir, me hacía participar a mí de su creación, ¿no? Yo le decía, no, Borges, aquí lo tengo. La memoria de Borges, bueno, todos lo sabemos, era una memoria inmaculada, ¿no? Una memoria maravillosa. Recordaba línea por línea o palabra por palabra lo que me había dictado.
Entonces me decía, bueno, a ver, fíjese en el párrafo 7. Entonces me fijaba en el párrafo 7. A ver, léalo. ¿No? Bueno, ¿qué le parece si en lugar de tal cosa ponemos tal otra cosa? ¿No? Pero nunca me decía ponga tal cosa, ¿no? Era de una delicadeza, Borges, de una calidad humana. Era un caballero británico, ¿no? Un verdadero caballero británico. Y cuando nosotros hicimos muchas charlas en público, viajamos muchísimo, sobre todo por el país, por la Argentina, ¿no? Hacíamos diálogos públicos. Yo tengo varios libros publicados de esas conversaciones que hacíamos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, hicimos una vez 2 charlas sobre Shakespeare, ¿no? Y eso, bueno, después se convirtió en un libro que yo titulé El misterio Shakespeare. Es decir, todo lo que Borges pensaba sobre Shakespeare, todo lo que Borges sabía sobre Shakespeare. Hicimos 3 charlas sobre Dante Alighieri, que se llama Borges y la Divina Comedia, ¿no? Entonces, en esos diálogos nos pagaban. Al principio, digamos, no nos querían pagar porque, bueno, se considera que el trabajo cultural no es un trabajo que se debe pagar, aunque por supuesto sí se debe pagar, ¿no? Porque es una tarea. Y entonces, de pronto apareció un representante, una persona que representaba a la Camerata Bariloche, a una orquesta sinfónica de la Argentina, y se ofreció para representarnos. Entonces, vamos a decir, a Borges le pagaban 500 euros y a mí de pronto 300 euros, ¿no? Entonces, cuando terminábamos de hablar, de hacer estas charlas y nos pagaban, Borges me decía, Alifano, ¿cuánto le pagaron a usted? 300, Borges. Dice, bueno, sáquese 100 porque a mí me pagaron 500. No, pero la estrella es usted, Borges, yo soy su interlocutor nada más. ¿Cómo voy a cobrar yo lo mismo que usted? No, sáquese la mitad porque si no, no lo hacemos más, ¿no? Bueno, ese era el ser humano Jorge Luis Borges, ¿no? Borges con el que yo caminé muchísimo por Buenos Aires, Borges con el que viví momentos memorables, momentos que nunca me los voy a olvidar, y que permanentemente los estoy volcando en textos míos, ¿no? Ahora estoy trabajando en una novela que es una especie de tráiler policial, y el detective es Jorge Luis Borges, ¿no? Que era un detective, por supuesto, porque además escribió cuentos de policíacos con Adolfo Bioy Casares, ¿no? Los famosos relatos de Bustos Domecq. Pero bueno, a mí me gustaría que participaran ustedes, así no me dejan tan solo, que formulen preguntas, ¿no? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué opinaba Neruda de Borges y qué opinaba Borges de Neruda? No, lamentablemente no siguieron relacionándose. Cuando se conocieron personalmente se rompió esa relación. Quedaron en eso, pero los dos se admiraban profundamente. Yo conversé muchas veces con Borges y yo me recuerdo de memoria muchísimos poemas de Neruda, ¿no? Yo lo conocí a Neruda en Buenos Aires, les voy a contar un poco esta historia, en 1964. Neruda fue y dio un recital de poemas y yo lo fui a saludar. Lo fui a saludar y a hacerle una entrevista para un diario que dirigía un escritor argentino que se llamaba Leonidas Barletta, que aquí el poeta Antonio Requeni, que me está acompañando en este viaje junto con mi nieto, lo debe recordar muy bien. Don Leonidas Barletta hacía un diario que se llamaba Propósito, y yo tenía, no sé, 18, 19 años,
19 años creo que tenía, y colaboraba en Propósitos cada tanto, ¿no? Entonces le fui a hacer una entrevista a Neruda, que era amigo de Barletta, había comido con Barletta. Entonces Neruda me dijo, bueno, a ver cuándo vienes a Isla Negra a visitarme, ¿no? Allí tienes casa y comida, así que cuando te decidas, te vienes a Isla Negra. Bueno, pasó un año y yo conseguí que una revista que se llamaba Imagen del País, que la dirigía un tal Ezequiel Perteagudo, que era de Cafiero y de Alberto J. Armando, un señor que fue presidente de Boca Juniors y un ex gobernador de Buenos Aires, que el hijo ahora es embajador ante el Vaticano, un líder peronista, ¿no? Entonces, bueno, yo conseguí que esa revista me enviara a Chile para hacerle una entrevista a Pablo. Bueno, hice un viaje espantoso, ¿no? Porque salí de una estación que se llama 11, había un tren que iba muy rápido a Mendoza, porque había que ir a Mendoza, después tomar un tren que subía con cremallera por la cordillera, el famoso trasandino, que lamentablemente, como sucede en nuestro país, se elimina todo, lo eliminaron a ese tren que era de una belleza, era algo extraordinario, ¿no? Tú lo has conocido seguramente. Pero están las vías todavía, están las vías y las estaciones, ¿no? Y entonces, bueno, tomé un tren que iba parando en todas las estaciones, no sé, tardaba como 2 días en llegar a Mendoza. Y para peor, al otro día, yo salía a la noche, al otro día, al mediodía, se descompone en el medio del desierto, en una provincia que se llama San Luis. Para una novela. Para una novela. Es para una novela eso, claro, ya lo he escrito en muchas cosas, ¿no? Entonces se detiene el tren ahí en medio del campo, el agua salada, los lagartos alrededor del tren. Bueno, toda una tarde tremenda, no sé, hacía más de 40 grados de calor, ¿no? Hasta que vino una máquina, una locomotora. Eran esas locomotoras a vapor, todavía en los años 60, ¿no? Que cuando uno se acercaba, como estos ventiladores que tenemos acá, que tiran ese vapor, ¿no? Esa agua, bueno, uno se acercaba y lo mojaban todo, ¿no? Porque salía el chorro de vapor, ¿no? Bueno, llegué a Mendoza, dormí una noche en la estación de trenes de Mendoza, en un banco, porque yo no tenía dinero para pagarme un hotel. Bueno, el otro día tomé ese famoso tren trasandino, llego a Chile, a Santiago de Chile. Yo llevaba varias cartas que me había hecho Raúl González Tuñón, un gran poeta argentino. Una para Neruda, otra para Volodya Teitelboy, ¿no? Que fue después también otro entrañable amigo mío, y otra para José Miguel Varas, un escritor que hace 2 o 3 años se murió, que él era Premio Nacional de Literatura de Chile. Y entonces, bueno, estaban de campaña política, porque ese año Neruda iba a ser el candidato a presidente de Chile, ¿no? Estaban en las internas moviéndose, ¿no? Y bueno, voy a la casa de Volodya estaba de campaña, no sé, por el sur. Voy a la casa de otro amigo de González Tuñón, que había vivido en Chile, yo llevaba las cartas, no había nadie. Entonces voy al diario El Siglo, que era el diario del Partido Comunista de Chile, ¿no? Entonces ahí, bueno, puedo hablar con el director. Y el director le encomienda a José Miguel Varas, que era un hombre de bastante mal carácter, ¿no? De difícil trato. Y este hombre, José Miguel Varas, este escritor, bueno, en su Citroën, su viejo Citroën destartalado, le dan la misión de llevarme a la casa de Neruda, que me iba a recibir por media hora, nada más que por media hora, porque estaba muy ocupado con la campaña política. Bueno, me lleva en ese viejo Citroën con muy mal carácter, con mucho desagrado, ¿no? Llegamos a Isla Negra y bueno, tardamos, qué sé yo, como 3 o 4 horas en el coche que iba, no sé, 50, 60 kilómetros, ¿no? Parecía que se iba a desarmar, ¿no? Y entonces yo lo veía a Neruda, que andaba ahí ocupado, ¿no? Haberme hecho este viaje para ver al poeta un rato nada más, ¿no?
Bueno, de pronto aparece el secretario, Mero Arce, y me dice, ¿tú eres alifano? Sí, que viene de Buenos Aires. Bueno, ven, pasa que te está esperando Pablo. Entonces entro y me saco esta carta, ¿no? Bueno, ¿cómo está mi amigo Raúl? Bueno, muy bien, maestro. No me digas maestro, dime Pablo. Bueno, muy bien, Pablo. Bueno, ¿y cómo te has atrevido a venir? Bueno, le conté, ella y se acordaba que me había conocido un alemán y que me había invitado, ¿no? Y bueno, nos ponemos a conversar ahí, y de pronto entra Matilde, la mujer de Pablo, ¿no? Y le dice Neruda, dice, Matilde, mira, dice, qué maravilla, ha llegado nuestro primer samnita. Y me dice, ¿tú sabes de dónde viene tu apellido alifano? Y le digo, bueno, tengo una vaga idea, posiblemente tengo una raíz árabe. No, dice que va a tener raíz árabe. Es uno de los apellidos más viejos de Italia. Alifa, o Alifi, era la capital del Samnium. Los samnitas fueron los primeros habitantes que llegaron a Italia, antes que los etruscos. Además pasaron directamente por Sicilia, entraron por el sur, ¿no? Y tu apellido es el gentilicio de Alifa, alifano, ¿no? Y bueno, entonces dice, bueno, me vienes a hacer una entrevista, ¿no? Sí, y yo con mucha audacia le empecé a recitar sus poemas, ¿no? Le digo yo, mira, me sé de memoria los 20 poemas de amor y buena parte de las residencias, ¿no? Y me puse a recitarle ahí a él, a Matilde, ¿no? Y me dice Pablo, dice, bueno, dice, te quedas con nosotros aquí. Y le digo, pero tú no me ibas a recibir media hora, yo no quiero incomodarte porque sé que estás en plena campaña, muy ocupado. Dice, no, te quedas a vivir aquí. Dice, ¿trajiste ropa? ¿Trajiste la valija? Y le digo, mira, yo traje un bolso que lo tengo en una pensión en Santiago. Dice, bueno, mañana vamos a buscar tu bolso y te quedas a vivir aquí con nosotros. Así que fui por media hora y me quedé como un mes viviendo en casa de Pablo Neruda, ¿no? Donde tenía después, en los años 70, asignada una habitación. Yo lo iba a visitar todos los fines de semana y los lunes lo llevaba a Pablo a... él tenía un cáncer de próstata, con un problema de metástasis también. En esa época no existía la quimioterapia, entonces le aplicaban rayos. Entonces yo lo llevaba, iba en mi auto a visitarlo. Pues yo estuve como corresponsal de un diario argentino durante los 3 años del gobierno de Salvador Allende. Y me tocó la triste tarea de despedir los restos de Pablo Neruda en el entierro después de su, se puede decir, trágica muerte, ¿no? Porque a Neruda, a mí no me consta de que lo hayan envenenado, dudo un poco de eso, pero a Neruda, cuando se produjo el golpe del 11 de septiembre, lo aislaron completamente y lo dejaron sin tratamiento por 2 semanas. Entonces eso hizo que el pobre Neruda se agravara, lo llevaran a Santiago y a los 2 o 3 días, al otro día, falleció. Y yo fui uno de los pocos, de los 5 o 6, que estuvo en ese terrible entierro, ¿no? En ese terrible entierro donde éramos muy pocos, apenas 5 o 6 personas. Estaba Matilde, estaba Laura Reyes, la hermana, y 2 o 3 sobrinos de Pablo nada más, ¿no? Pues los amigos de Neruda, los camaradas de él estaban, ¿no?, o presos, o escondidos, o exiliados en embajadas, ¿no? Y al otro día me tocó presenciar la marcha fúnebre más emocionante de mi vida, ¿no? Cuando salió el ataúd de Pablo Neruda de la casa que él tenía en el Cerro San Cristóbal, en Santiago, había, no sé,
20 o 30 personas, ¿no?, que habían concurrido. A las 5 o 10 cuadras, más o menos habría unas 20 cuadras hasta el cementerio general, se juntaron alrededor de 2.000 personas, ¿no?, y eran trabajadores, era el pueblo chileno que iba a despedir a su poeta. Y después a mí me tocó la triste misión, la tarea de despedir los restos de Pablo. Hablamos 3 personas, y el más perjudicado, por supuesto, fui yo, porque habló el presidente de la Academia de la Lengua, habló el presidente de la Sociedad de Escritores, y yo, a nombre de los poetas y escritores latinoamericanos. Eso hizo que al otro día Pinochet me metiera preso, y bueno, aquí me tiene un sobreviviente de aquellos tiempos. Bueno, sí. Bueno, primero valorar, ¿no? Perdón un minuto. No, valorar que, bueno, que el hecho de que le negara la asistencia, como también ocurrió con Miguel Hernández, pues bueno, también es una manera de asesinarlo, ¿no? Me gustaría preguntarte antes a qué libro pertenece el poema que decías de Alberto Rojas Jiménez de Neruda. Tengo esa curiosidad. A las residencias. A las residencias. Alberto Rojas Jiménez, viene volando. Lo hace volar demasiado. El poema es maravilloso. Pero yo, de pronto, no sé si a ustedes les interesa, quisiera decir algún poema de Neruda y de Borges, ¿no?, ya que los estamos recordando a los dos, Claro, ¿no? sí. No sé si a ustedes les parece bien, ¿no? Bueno, ustedes saben que una de las cosas que más, bueno, no es solamente un problema metafísico, ¿no?, sino es un problema físico, el problema del tiempo, ¿no?, que, como decía Quevedo, es un enemigo que mata huyendo, ¿no? El tiempo nos está matando permanentemente, es lo más implacable que hay. Y tanto Neruda como Borges compartían esa preocupación por el tiempo, ¿no? Y yo siempre digo que Borges es el escritor más literario quizá de toda la historia de la literatura. Estoy pensando también en Quevedo, ¿no? Pero quizá Borges fue el escritor más literario de toda la historia de la literatura. Borges todo lo relacionaba con la literatura, todo lo llevaba al terreno de la literatura. Uno le hablaba de un tema político, uno le hablaba de un tema amoroso, y Borges lo llevaba hacia el terreno de la literatura. Y Neruda también. Neruda era un hombre de una cultura asombrosa, ¿no? Eso que yo les contaba del origen de mi apellido, eran cosas comunes en Neruda, que había vivido en Italia y había estudiado muchísimo, cosas muy curiosas, ¿no?, muy particulares de cada lugar, ¿no? Él vivió un largo tiempo en Capri cuando se encontró con Matilde antes de casarse con ella, y era un gran investigador, un lector extraordinario, ¿no? Y como les decía, ambos tenían la preocupación del tiempo, ¿no? Borges lo vería de una manera más metafísica, ¿no?, y Neruda quizá de una manera más física, más real, ¿no? Y como Borges era un escritor puramente literario, escribió un soneto donde empieza con una preciosa figura del tiempo en los primeros versos. Y concluye el agnóstico Borges con una invocación a Dios, ¿no? Y me contó a mí la experiencia que había tenido. Borges se casó en el año 1968 con la señora Elsa Astete Millán, que él había conocido en su juventud, a los 20 y tantos años, en la ciudad de La Plata. Se casó con ella después de muchos años, cuando esta señora ya era viuda y tenía un hijo grande, ya un hijo hombre. Entonces, Borges, la relación esta
matrimonial fue muy ardua, fue muy difícil, no se entendía este matrimonio, ¿no? Porque había una distancia muy grande entre ellos, ¿no? Borges, que era un ser literario, un hombre puramente intelectual, y esta mujer que era una mujer muy simple, Elsa, que era una buena persona, pero una mujer muy simple. Entonces, estaban en Estados Unidos, en Boston, y de pronto tienen una discusión a la mañana y Borges sale desesperado y escribe este soneto, ¿no? Donde el agnóstico Borges le pide a Dios, ¿no? Muy curiosamente, ¿no? Y empieza con una hermosa figura del tiempo, ¿no? En un día del hombre están los días del tiempo. Desde aquel inconcebible día inicial del tiempo en que un terrible Dios prefijó los días y agonías, hasta aquel otro en que el ubicuo río del tiempo terrenal torne a su fuente, que es lo eterno, y se apague en el presente el futuro, el ayer, lo que ahora es mío. Entre el alba y la noche está la historia universal. Desde la noche veo a mis pies los caminos del hebreo. Cartago aniquilada, infierno y gloria. Dame, Señor, coraje y alegría para escalar la cumbre de este día. Qué precioso poema, ¿no? Qué soneto. Bueno, y ahora el de Neruda, si quieren, ¿no? Porque creo que no lo podemos dejar afuera a don Pablo, ¿no? Bueno, bueno, el de Neruda, es un poema de las residencias que también empieza con una figura del tiempo, con una invocación al tiempo, ¿no? Y dice, si me preguntáis en dónde he estado, debo decir sucede. Debo de hablar del suelo que oscurecen las piedras, del río que durando se destruye. No sé sino las cosas que los pájaros pierden, el mar dejado atrás o mi hermana llorando. ¿Por qué tantas regiones? ¿Por qué un día se junta con un día? ¿Por qué una negra noche se acumula en la boca? ¿Por qué muertos? Si me preguntáis de dónde vengo, tengo que conversar con cosas rotas, con utensilios demasiado amargos, con grandes bestias a menudo podridas y con mi acongojado corazón. No son solo recuerdos los que se han cruzado, ni es la paloma amarillenta que duerme en el olvido, sino caras con lágrimas, dedos en la garganta y lo que se desploma de las hojas, la oscuridad de un día transcurrido, de un día alimentado con nuestra triste sangre. He aquí violetas, golondrinas, todo lo que nos gusta y aparece en las dulces tarjetas de larga cola, por donde se pasean el tiempo y la dulzura. Pero no penetremos más allá de esos dientes, no mordamos las cáscaras que el silencio acumula, porque no sé qué contestar. Hay tantos muertos y tantos malecones que el sol rojo partía, y tantas cabezas que golpean los buques, y tantas manos que han encerrado besos, y tantas cosas que quiero olvidar. No, pero yo creo que se trata de una tarde maravillosa con Borges y Neruda. Pero cerremos con Sueño que sueña, lo que tú quieras leer. Bueno. Unos cuantos, es muy breve. Bueno, tú y yo ya nos conocimos en un sueño. Sueño que soy el sueño de un sueño soñado por alguien que sueña que me sueña. Sueño que todo pasa como en un sueño.
Todo es un sueño, hasta este sueño que sueña que no sueña. Ah, perros de hortelanos, que no soñáis ni dejáis soñar. Oh sueños que abusáis de vuestra libertad. En algún lugar de la noche, este sueño que te sueña te seguirá soñando, aunque tú no me sueñes. Bueno, yo creo que es suficiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Aunque usted estaba en Chile cuando Neruda obtuvo el premio Nobel, quería saber cuál fue la reacción de Borges al respecto. Ah, muy interesante. Y al revés, si Neruda le comentó en algún minuto que uno de los próximos galardonados debía ser Borges, Sí, o no debía ser. sí, sí, sucedió eso. El tema es que, como usted sabe, ambos estuvieron presionados por las circunstancias políticas de su tiempo. O sea, Claro. está demostrado que la CIA trabajó para que Neruda nunca recibiera el premio Nobel, y a Borges también le afectaron los problemas políticos, como ha sido transparentado en los últimos años. Bueno, usted es chileno. Soy chileno. Sí, ¿de qué parte de Santiago? Soy de Serena. Ah, de La Serena. La ciudad más linda de Sí, sí, de los pagos del poeta, ¿cómo se llama? de Gabriela Mistral. Y de Gabriela Mistral y de... El Valle de Elqui. Claro, del Valle de Elqui. Los pagos de Gabriela, esencialmente. No, Sabela era de la otra punta, Andrés Sabela. Bueno, a ver, cuando Borges se enteró que le habían dado el premio Nobel a Pablo Neruda, estaba en París. Entonces un periodista lo fue a entrevistar, ¿no? Y le dijo, bueno, ¿usted está conforme con que le hayan dado el premio Nobel a Pablo Neruda? Y Borges dijo, sí, estoy conforme, ¿no? Y estoy conforme que no me lo hayan dado a mí, porque hay 3 poetas que se lo merecían. Jorge Guillén, Pablo Neruda y bueno, se me olvidó el otro ahora, y otro más. Pero hay 3 poetas, no Nicolás Guillén, Jorge Guillén, ¿no? Y Neruda, bueno, me llegó a decir a mí, yo estuve cuando llegó Neruda después de recibir el premio Nobel, porque él estaba como embajador en París. Entonces, cuando llegó a Chile, se hizo un acto en el Estadio Nacional, ¿no? Que estaba lleno el Estadio Nacional, ¿no? Fue un lleno total, ¿no? Parecía el clásico de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, ¿no? Muchísima gente, o el Colo-Colo y la Universidad de Chile, muchísima gente. Y lo curioso de eso fue que el presidente Allende estaba de viaje, estaba haciendo una gira política, ¿no? Y el presidente de Chile era en ese momento el ministro del Interior, que era un militar, el general Carlos Prat. Y el general Carlos Prat era poeta, yo lo traté bastante como periodista, y un hombre muy bien intencionado, ¿no? Un hombre que se jugó por Allende y que lo aconsejó muy bien a Allende, y que después lo mataron con una crueldad espantosa en Buenos Aires. Y una de las cosas que yo recuerdo es el discurso del general Carlos Prat y el final con un poema del general Carlos Prat dedicado a Pablo Neruda, ¿no? Y el agradecimiento de Pablo Neruda diciendo ese poema tan bello: patria, mi patria, vuelvo hacia ti la sangre, soy un niño que quiere despertar. Yo quisiera preguntarle, sobre algunos sucesos históricos, principalmente ya que el poeta Pablo Neruda, militante de la vida, militante del amor, tuvo que salir huyendo, siendo senador, perseguido por la dictadura, de forma clandestina tuvo que refugiarse en Argentina. Sí, es cierto. Eso me gustaría, por favor, que comente, ya que a veces hay muchas cosas sombrías que se tejen por ahí, ¿no?
Bueno, yo no creo que hay tantas cosas sombrías. Neruda era un político también, un político como lo fue aquí en España Quevedo, ¿no? Era un hombre que tenía una conciencia social, un hombre que participaba de una ideología y que se exponía por esa ideología, todos lo sabemos. Y bueno, en algún momento González Videla, el general González Videla, derrocó a la democracia chilena y bueno, Neruda fue uno de los perseguidos, ¿no? Y se tuvo que ir a Buenos Aires, fue bastante, están las fotos de Neruda con barba, ¿no? Cruzando la cordillera. Y estuvo en Mendoza, estuvo en Buenos Aires, anduvo por Santa Fe, estaba muy protegido por los comunistas argentinos, entre ellos el doctor Gregorio Arauz Alfaro, Héctor Pedro Agosti, y bueno, toda la gente de la izquierda argentina que lo protegió, ¿no? Pero no sé cuáles son las partes oscuras a las que se refiere usted. No, me refiero a que, por ejemplo, tuvo que salir huyendo. Sí, tuvo que salir huyendo, claro. Tuvo que estar un tiempo cerca de una laguna. Sí, claro. Pasar por una frontera normalmente. Por supuesto. Enseñando su pasaporte chileno. Claro, claro, por supuesto. Claro, era un senador, pero era un perseguido político. Había una captura sobre él, si lo agarraban. Era como Dante Alighieri cuando se tuvo que ir de Florencia al perder los güelfos blancos, ¿no? Si cruzaba las murallas de vuelta, las murallas de Florencia, lo mataban, ¿no? Bueno, con Pablo hubiera ocurrido lo mismo en ese momento, ¿no? Esa fuga la cuenta en la primera parte del discurso del Premio Nobel. Exactamente, es cierto. Sí, señor. Sí, yo le quería comentar un poco, quizá al hilo de esto, que precisamente se sabe mucho de la posición ideológica de Neruda, pero yo que me gustaba mucho Borges como escritor, hay muchas dudas sobre su postura política, sobre todo en el periodo negro de la dictadura militar argentina. Entonces, usted que estuvo tan cerca de él, ¿nos puede decir alguna pequeña cosa de si es que se abstraía mucho en la literatura y no, ¿cómo diría? Porque parece que... Sí, era indiferente a esas... No. Yo creo que lo que ocurrió es que cuando cayó el gobierno de la señora Isabel Perón, todos los argentinos estaban previendo eso y en cierta forma todos estaban de acuerdo. La situación en Argentina se había vuelto insostenible. Y bueno, Borges, como muchos argentinos, apoyó ese golpe militar, ¿no? En algún momento, yo les estoy contando la verdad, ¿no? Podría hacerles otro comentario, ¿no? Pero en algún momento, varios escritores argentinos, entre ellos Ernesto Sábato, el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, que se llamaba Esteban Ratti, un cura que era un buen escritor, un cura social, el padre Castellani, y Borges fueron a comer con el general Videla, con el dictador Videla, que acaba de morir, ¿no? Y todos salieron haciendo declaraciones elogiosas de este almuerzo, ¿no? Inclusive el propio Sábato, que después fue él el que condujo la CONADEP. Es decir, hasta el año 78, que se jugó el Mundial en Argentina, la mayoría de los argentinos no teníamos idea. Yo tenía idea, pero muchos de los argentinos no tenían idea de las crueldades que se estaban cometiendo, ¿no? Que estaba cometiendo esa asesina, esa feroz dictadura que nos gobernó durante varios años, ¿no? Y que después, bueno, culminó con este tema de las Malvinas. Pero Borges, cuando se dio cuenta que se estaban cometiendo esas crueldades, inmediatamente se puso del otro lado, ¿no? Cometió algunas torpezas, por ejemplo, viajó a Chile
la Universidad de Santa María, que está en Valparaíso, lo hizo doctor honoris causa, ¿no? Y entonces él viajó a Chile. Yo por supuesto, no lo podía acompañar porque yo estaba echado de Chile, y lo acompañó María Kodama, y yo le aconsejé a Borges que no fuera. Le dije, mire, a usted no le conviene ir, Borges, porque usted este año es candidato al premio Nobel. No se olvide que usted va a la dictadura de Pinochet. Pinochet lo va a querer ver en algún momento. Y así fue. Cuando llegó a Chile, Pinochet se enteró que estaba Borges, lo condecoró. Y eso significó que ese año a Borges no le dieran el premio Nobel y no se lo dieran nunca más, ¿no? Pero a ver. Bueno, puede ser 3, como 3 es un número mágico. Por la hora. Apagar la luz y nos echa. A ver, Sí, muy brevemente. Aparte de las diferencias ideológicas, parecería, según lo que uno lee de los biógrafos, y de alguna manera también lo que usted ha contado, que había una diferencia de carácter, es decir, una especie de diferente psicología. Me gustaría que nos cuente algo de cómo administraban ellos sus egos. Neruda parecería ser un hombre absolutamente egocéntrico, es decir, generoso y socialista y todo lo demás. Pero muy egocéntrico, es cierto, sí. Y Borges parecería ser más bien un hombre humilde, servicial, caballeroso. Exactamente. Y no sé si esos son los mitos que uno compra de la prensa. No, es efectivamente así. Era efectivamente así. Por eso yo le decía que el trato con Neruda era el trato del discípulo al maestro. En tanto que Borges era un hombre humilde, en serio, ¿no? Borges no se tomaba en serio, en una palabra, se tomaba en broma. Entonces vivía haciendo bromas sobre sí mismo, se vivía divirtiendo con él mismo, ¿no? Eso es lo maravilloso de Borges. Neruda no. Neruda, a pesar de este trato familiar que podía tener con uno, era un hombre solemne. ¿Contá alguna anécdota humorística de Borges? Bueno, hay tantas. Bueno, yo les decía que Borges era el rey de las palabras, ¿no? Bueno, en una oportunidad fuimos a hacer un diálogo juntos y, bueno, cuando terminamos el diálogo nos invitaron a cenar, ¿no? Entonces, me dice Borges, yo me quiero lavar las manos, Alifano. Borges andaba tomado de mi brazo y con su bastón, ¿no? Y que no era un bastón de ciego, era un bastones normales que le regalaban en los viajes que hacía, ¿no? Entonces me dice, ¿por qué no me acompaña que quiero lavarme las manos, ¿no? Entonces lo acompaño y abre la canilla, yo estaba atrás de él, y salían, vieron que a veces se forma ese fenómeno físico en las cañerías, que uno abre, se junta aire y sale un ruido, un ronquido raro, un gruñido de las cañerías y caen gotas de agua nada más, ¿no? Entonces yo veo que Borges estaba ahí y caían gotas, ¿no? Entonces me acerco y le digo, ¿qué pasa, Borges? ¿No sale agua? Y Borges se ha vuelto y dice, sí, pero con escrúpulos. Bueno, sí. Respecto al tema mismo de estas construcciones de mitos que venimos escuchando hace años a través de crónicas, etcétera, y de testimonios, quería saber algo. ¿Qué tan cierto es lo que se dice Borges, que era una persona muy diferente a lo mundano, incluso asexuada? Y también, ¿por qué, desde tu punto de vista, se ha satanizado tanto a María Kodama y cómo era la relación entre ellos? Bueno, yo la relación íntima de Borges con María Kodama no la conozco, por supuesto. Pero no, Borges era un gran tímido, lo fue siempre, ¿no? Fue un hombre con una enorme timidez, ¿no? Y que la tuvo, después perdió la timidez, ¿no? Yo creo que las entrevistas públicas, el trato empezar a dar conferencias, por ejemplo, para Borges fue una tortura, ¿no? La primera conferencia que dio estaba, qué sé yo, apretando el pañuelo, no sé, hablando, era bastante tartamudo Borges, ¿no? Casi no podía pronunciar palabras, ¿no? Pero después el trato con el periodismo, el trato con demasiada gente, lo convirtió a Borges en una suerte de personaje oral, ¿no? Donde
todo lo que decía, digamos, se expresaba a través de la ironía, a través del sarcasmo, ¿no? Y de pronto Borges le estaba tomando seriamente el pelo a un interlocutor y el interlocutor no se daba cuenta, ¿no? Además, como era el rey de las palabras, él lo llevaba siempre a su interlocutor al terreno que a él le convenía, ¿no? Pero era muy divertido, ¿no? Era muy divertido y era un hombre bastante mundano, ¿no? Eso que él lo acusaba a Mujica Lainez de ser mundano, pero a él le encantaba estar todo el tiempo con la gente, ¿no? Nosotros trabajábamos a la mañana, esas eran horas sagradas para él. Él decía que si lograba escribir 10 líneas por día, bueno, su vida ya estaba justificada, ¿no? Y yo creo que a veces lograba más de 10 líneas, ¿no? Bueno, les cuento una anécdota con Sábato, ¿no? En una oportunidad, yo llegué a la mañana, ¿no? Como siempre, a trabajar con él, y me dice Borges, Alifano dice, mire lo que es la fama. Dice, bueno, yo anoche tomé un taxi y el taxista inmediatamente me reconoció y me dijo, señor, cuando esta noche yo se lo diga a mi mujer y a mis hijos que usted ha sido mi pasajero, no lo van a poder creer, señor, porque ¿quién no lo conoce a Ernesto Sábato? Otra vez, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? No, le decía que se callara, que tú estabas hablando. Estaba diciendo que estaba decidiendo si continuaba el acto o parábamos. No, pero paramos cuando ustedes quieran. Yo no tengo ningún problema, la tarde recién empieza. Sí. ¿Cómo? ¿Qué edad tenía cada uno en el encuentro de Borges y Neruda? ¿Qué edad? ¿No fue en los 30? Borges era mayor 4 años. Borges era nacido en 1899, es decir, al empezar el siglo XX, y Neruda era nacido en 1904. Se llevaban 4 años de diferencia. ¿33? ¿Cómo? En el 31, 32, no me acuerdo. Fue en un viaje que hizo. No, eso fue después. Bueno, ahí hay otro tema muy interesante y muy divertido, que la relación de Borges con García Lorca. Y algo que me pasó a mí acá en el ISI, hace bastantes años, ¿no? Yo hice un diálogo con Borges en el ISI y Borges hizo una enumeración de los poetas españoles y se olvidó de Machado. Y entonces alguien del público pidió la palabra, se levantó y le dijo, Borges, usted se ha olvidado de Antonio Machado, que es uno de nuestros grandes poetas. Y Borges dijo, pero, caramba, no sabía que Manuel tenía un hermano, ¿no? Se me cruzó con González Tuñón, iba a decir Enrique Machado. Sí. Y con Lorca tenían una... Bueno, se habían conocido a través de Guillermo de Torre. No sé si ustedes saben que Guillermo de Torre, el cuñado de Borges, ¿no? Con quien Borges decía que tenía una relación perfecta, ¿no? Se entendían muy bien porque Guillermo de Torres era sordo y él era ciego, ¿no? Entonces tenían una relación perfecta, ¿no? Bueno, Guillermo de Torres era español, era el marido de Nora Borges, una excelente pintora, y cuando fue García Lorca a Buenos Aires, estuvo alrededor de 6 meses, ¿no? Más o menos. Fue en el 34 y se fue a mediados del 34. Entre el 33 y el 34. Y entonces un día fueron al Hotel Castelar, donde estaba alojado García Lorca, fueron Borges, Guillermo de Torres y otros escritores argentinos a almorzar o a desayunar con García Lorca, ¿no? Y García Lorca era muy divertido, muy alegre, como todos lo sabemos o lo suponemos, y bueno, se sienta al lado de Borges, ¿no?
Y entonces le pregunta a Borges no era conocido en ese momento, ¿y tú a qué te dedicas? Y dice, bueno, yo escribo también, ¿no? ¿Y sobre qué escribes? ¿No? ¿Cuál es tu especialidad? Dice, bueno, yo me especializo en literatura norteamericana. Y entonces le dice Federico, dice, bueno, a ver, dice, yo estoy escribiendo también sobre un importante autor norteamericano, a ver si adivinas de quién se trata, ¿no? Le dice Borges, bueno, no sé, Melville, no, dice, mucho más importante, bueno, Whitman, no, Poe, no, dice, bueno, me doy por vencido, dice Borges, ¿no? Dice, sobre Mickey Mouse, ¿no? Y esto lo ofendió a Borges, pero de una manera terrible, ¿no? No podía ni oír hablar de García Lorca, ¿no? Y decía, bueno, es un andaluz profesional, ¿no? Pobre García Lorca. Bueno, la última pregunta. Y si no hay una última pregunta, bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias.